Prepárense para una historia que les helará la sangre. Imaginen esto. Un titán de la industria, un hombre con un traje de miles de euros y una sonrisa de anuncio, entra en la sala del Tribunal de Madrid como si fuera el dueño del mismísimo Paseo de la Castellana. Su misión: destrozar la reputación de su esposa embarazada, Sara, pintándola como un monstruo. Tenía el dinero, la influencia y una narrativa tan retorcida que prometía hacer pedazos cada fibra de su ser. Su exigencia era rotunda: la custodia total de su hijo nonato, alegando que Sara era demasiado inestable, demasiado emocional, un peligro para la vida que crecía dentro de ella. Él se presentaba como el cuadro de una vida perfecta, que ella, supuestamente Petra, estaba arruinando. Pero, en la fría y estéril luz de aquella sala de justicia, un diminuto hilo olvidado estaba a punto de ser tirado, desenredando toda la madeja. Un hilo conectado a su flamante y magnífica nueva mansión en La Moraleja. Un símbolo de su éxito que ocultaba un secreto devastador sobre el hombre que se proclamaba el Padre Perfecto. ¿Listos para la verdad? El silencio en el cavernoso salón de su mansión, en las afueras de Madrid, era una presencia física, pesada, asfixiante. Se aferraba al terciopelo de los sofás hechos a medida y absorbía la luz que se filtraba por los ventanales del suelo al techo. Desde esas ventanas, Sara Davenport tenía una vista panorámica de la Sierra de Guadarrama, un tapiz brillante de luces por la noche y un paraíso bañado por el sol durante el día. Era una vista por la que la gente mataría, una vista que adornaba las portadas de las revistas de arquitectura más prestigiosas. Era la vista desde su jaula. Michael Davenport, su marido, permanecía de pie junto a la imponente chimenea, un frío monolito de mármol importado de Italia. No miraba la vista. Se miraba a sí mismo en el cristal oscuro de la ventana, ajustándose el nudo de su corbata de seda. Incluso en la tensa quietud de su hogar, se preparaba para actuación. Todo en Michael era una actuación. La audiencia preliminar es a las 9 a.m., dijo, su voz suave y desprovista de emoción. Era la misma voz que usaba para cerrar acuerdos inmobiliarios multimillonarios, la que encantaba a los inversores y desarmaba a los oponentes. Mi chofer te recogerá a las 8. Por favor, trata de lucir presentable. Las manos de Sara se dirigieron instintivamente a su vientre, una suave y floreciente hinchazón que era la única fuente de calidez en su vida. Con 5 meses de embarazo, presentable era un desafío. No por los cambios físicos, sino por el agotamiento profundo y desolador que se había convertido en su compañero constante. Era un agotamiento que no nacía del embarazo, sino de vivir con Michael. No tengo abogado, Michael, dijo, su propia voz un frágil susurro que parecía ser engullido por la opulencia de la habitación. Sabes que no tengo fondos. Él finalmente se volvió para mirarla, sus atractivos rasgos dispuestos en una expresión de preocupación practicada. Era una mirada que una vez encontró cautivadora. Ahora le revolvía el estómago. Sara, querida, esto es por el bien de todos. Solo estamos formalizando la separación. El tribunal te asignará a alguien, una formalidad. Lo importante es asegurar un ambiente estable para el bebé, su ambiente estable, su narrativa. Su historia había comenzado como un guión de película. Sarah Miller, una curadora de arte brillante y optimista con una pasión por descubrir nuevos talentos, había conocido a Michael Davenport en la inauguración de una galería. Él era deslumbrante,
una fuerza de la naturaleza que la había conquistado con grandes gestos y promesas de un futuro compartido construido sobre la ambición y el amor. Había elogiado su ojo para el arte, su inteligencia, su espíritu. La hizo sentir vista. El primer año fue un torbellino de pasión y emoción. Se casaron en una lujosa ceremonia con vistas al Mediterráneo, y ella entró en su mundo de riqueza e influencia, creyendo haber encontrado su para siempre. El dorado de la jaula comenzó a aparecer sutilmente. Empezó con comentarios sobre sus amigos, a quienes él consideraba poco ambiciosos. Luego fue su trabajo. ¿Por qué necesitas trabajar, mi amor?, le preguntaba, su tono goteando con descendiente afecto. Tu talento se está desperdiciando en esa pequeña galería polvorienta. Yo puedo darte todo lo que necesitas. La aisló, no con cadenas, sino con comodidad. Compró la galería donde trabajaba, como un regalo, dejándola efectivamente desempleada. La cubrió de ropa de diseñador, coches de lujo y viajes exóticos. Cada regalo un hilo de seda en la red que tejía a su alrededor. Sus viejos amigos se alejaron, intimidados por la fría indiferencia de Michael y el comportamiento cada vez más retraído de Sarah. Su mundo se encogió hasta que solo existía él, sus amigos, sus fiestas, su vida. Ella era un hermoso accesorio, un testimonio de su éxito. Cuando le dijo que estaba embarazada, un destello de algo que no pudo descifrar cruzó su rostro antes de ser reemplazado por una sonrisa brillante. Había organizado una fiesta, por supuesto, anunciando a su círculo que iba a ser padre. Pero más tarde esa noche, cuando los invitados se habían ido, la máscara se había caído. Un bebé cambia las cosas, había dicho, paseándose por la habitación. Complica el portafolio, los activos. Es nuestro bebé, Michael, no una opción de acciones, había respondido ella, una chispa de su antiguo yo encendiéndose. Sus ojos se habían vuelto de hielo. No seas ingenua, Sarah. Todo es un activo. Todo es una transacción. Esa fue la noche en que supo que su matrimonio no solo estaba fracasando, había sido un fraude desde el principio. El amor que creyó que tenían era solo otra de sus adquisiciones estratégicas. Las discusiones que siguieron fueron brutales. Él la acusó de ser histérica, de usar el embarazo para atraparlo. Retorció su soledad y desesperación, los mismos sentimientos que él había cultivado tan cuidadosamente en ella, y los convirtió en armas contra ella. La llamó inestable, la llamó incapaz. 2 meses atrás, le había informado que iba a solicitar el divorcio. Una semana después, se había mudado. No a un hotel o un piso de soltero, sino a una impresionante mansión recién construida en La Moraleja. Una propiedad que, al parecer, había adquirido en secreto. Y luego vino el golpe final y desolador. La demandaba por la custodia exclusiva de su hijo nonato. Ahora, sentada en el silencio del hogar que alguna vez compartieron, Sarah sintió que un escalofrío helado la invadía. Él la había despojado sistemáticamente de su carrera, de sus amigos y de su autoestima. Él tenía todo el dinero, todo el poder y un equipo de abogados despiadados. Ella no tenía nada más que la vida que crecía dentro de ella y una premonición aterradora de que él estaba a punto de intentar quitarle también eso. «Estate lista a las 8», repitió Michael, volviéndose hacia su reflejo. La función estaba a punto de comenzar. La sala del tribunal era intimidante, todo madera oscura y techos altos, diseñada para hacer que el individuo se sintiera pequeño y la institución de la ley inmensa. Sarah se sentó junto a una abogada de oficio,
una defensora pública con aspecto apurado llamada Senora Petrova, que había tenido apenas 20 minutos para ponerse al día. Sara se sentía como un cordero siendo llevado al matadero. Al otro lado del pasillo, Michael era un retrato de confianza. Se sentaba flanqueado por su equipo legal, liderado por el infame Robert Harrison, un hombre conocido por sus tácticas de tierra quemada y sus honorarios exorbitantes. Michael la miró a los ojos y negó con la cabeza con una pequeña y triste sacudida, un gesto dirigido al juez, una pantomima de un hombre desconsolado, forzado a esta terrible situación. Presidía la jueza Elizabeth Thompson, una mujer de unos 50 años, con ojos agudos e inteligentes, que parecían no perderse nada. Tenía fama de ser dura pero justa, con una particular intolerancia a la teatralidad. Sara se aferró a esa reputación como a un salvavidas. La declaración inicial de Robert Harrison fue una obra maestra de asesinato de carácter, pronunciada con un tono tranquilo y razonable que hacía que sus palabras viciosas fueran aún más escalofriantes. «Su señoría», comenzó, levantándose lentamente, «estamos hoy aquí por una razón profundamente lamentable. Mi cliente, el señor Michael Davenport, un respetado líder en nuestra comunidad, se ha visto obligado a tomar la decisión más difícil de su vida. Se presenta ante este tribunal no por malicia, sino por una profunda y desesperada preocupación por el bienestar de su hijo nonato». Se paseó lentamente ante el estrado del juez. La evidencia demostrará que la señora Sarah Davenport, durante el último año, ha exhibido un comportamiento cada vez más errático e inestable. Demostrará un patrón de arrebatos emocionales, de histeria profunda y de una negativa a participar en el apoyo terapéutico ofrecido por mi cliente. No estamos aquí para castigar a la señora Davenport. Estamos aquí para proteger a un niño que merece nacer en un ambiente estable, seguro y enriquecedor. Un ambiente que, trágicamente, la señora Davenport es actualmente incapaz de proporcionar. Sara sintió que la sangre se le helaba. Él estaba usando su dolor contra ella. Las noches que había llorado hasta quedarse dormida por la soledad, él las registraría como ataques de histeria. La vez que había arrojado un jarrón con flores muertas, un regalo suyo, dejado pudrirse durante semanas contra una pared en un ataque de frustración, él lo enmarcaría como un arrebato violento. El aislamiento que él había ingeniado era ahora su negativa a participar. Cuando Michael subió al estrado, era la perfección. Su voz estaba cargada de emoción. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Habló de su amor por Sara, de sus sueños para su familia y de su devastación por su inexplicable declive. «Lo intenté todo», dijo, su mirada fija en la jueza Thompson. «Sugerí terapia, consejería de pareja, retiros. Le rogué que me dijera qué le pasaba. Ella simplemente se cerraba o estallaba en cólera. Un minuto estaba bien, al siguiente estaba gritando, acusándome de cosas terribles». «¿Qué tipo de cosas, señor Davenport?», preguntó Harrison suavemente. «¿Qué la estaba controlando? ¿Qué estaba tratando de arruinar su vida?» «Paranoia, su señoría. Comenzó hace aproximadamente un año. Cuando se enteró de que estaba embarazada, empeoró mucho. Yo estaba encantado, por supuesto. Siempre quise ser padre, pero para ella pareció ser un catalizador para un colapso total». Contó una historia de haber encontrado a Sara sentada en la oscuridad, en la habitación del bebé, simplemente meciéndose de un lado a otro, sin responder. Omitió el hecho de que acababa de decirle que iba a cancelar su viaje de Baby Moon a Italia por un negocio de última hora en Dubái.
La quinta vez que había cancelado unas vacaciones planeadas. Estoy asustado por ella, por supuesto, concluyó Michael, con la voz quebrada. Pero mi responsabilidad principal ahora es con mi hijo. Tengo un hogar estable. Tengo los recursos. Puedo proporcionar la consistencia y el cuidado profesional que el bebé necesitará, y que Sarah, en su estado actual, simplemente no puede. Miró a Sarah, sus ojos llenos de una piedad teatral que le revolvió el estómago. Estaba ganando. Ella podía sentirlo. Podía verlo en la expresión pensativa y ligeramente preocupada del juez. La narrativa estaba establecida. Él era el marido santo y sufriente. Ella era la loca del ático. El contrainterrogatorio de la señora Petrova fue valiente pero ineficaz. Estaba fuera de su alcance, sin preparación para el gran volumen de evidencia meticulosamente documentada. Correos electrónicos, mensajes de texto, incluso fragmentos de audio grabados en secreto de los momentos más angustiosos de Sarah, que el equipo de Harrison había recopilado. Cada pregunta que hacía era hábilmente devuelta a Sarah por Michael, quien no expresaba más que tristeza y preocupación. Al concluir la sesión de la mañana, la jueza Thompson miró a Sarah con una expresión indescifrable. «Señora Davenport», dijo, con voz firme, «el señor Harrison ha presentado algunas acusaciones graves. La maternidad es una tarea monumental, y la única prioridad del tribunal es el bienestar del niño. Espero que, por su bien, tenga una respuesta más convincente de lo que he escuchado hasta ahora». Saliendo de la sala del tribunal, flanqueada por las miradas de simpatía de los curiosos que se habían tragado toda la historia de Michael, Sarah sintió una desesperación tan profunda que era casi física. Él había planeado esto durante meses, quizás más. Le había construido una prisión y ahora estaba convenciendo al mundo de que ella había perdido la razón dentro de sus muros. No tenía pruebas, no tenía testigos, no tenía voz. Todo lo que tenía él eran mentiras, pero sus mentiras eran mucho más creíbles que su verdad. El peso de las palabras de la jueza oprimía a Sarah mientras se sentaba en una sala de conferencias estéril durante el receso del almuerzo. La señora Petrova le ofreció un sándwich mustio de una máquina expendedora. Su expresión, una mezcla de deber profesional y genuina lástima. «Tiene documentación para todo», dijo la defensora pública, suspirando. «Mensajes de texto, correos electrónicos. Es un registro detallado de una crisis de salud mental. Es difícil de combatir. Es un registro detallado de su abuso», corrigió Sarah, su voz más fuerte de lo que se sentía. Un fuego comenzaba a encenderse bajo el hielo de su desesperación. Ira ardiente y justiciera. Él lo retorció todo. Me provocó, luego grabó mi reacción. Me hizo sentir loca y ahora lo está usando como prueba. «Te creo», dijo la señora Petrova, y por primera vez Sarah sintió un destello de esperanza. Pero un juez no puede dictaminar basándose en la creencia. Necesita hechos. No tenemos una contranarrativa, ninguna evidencia para mostrar su malicia. La mente de Sarah se aceleraba, buscando un punto de apoyo, cualquier cosa que no fuera solo su palabra contra la ficción cuidadosamente construida de Michael. ¿Qué había cambiado? ¿Qué era diferente? Estaba su crueldad, su gaslighting. Pero eso había estado escalando durante años. Entonces, se le ocurrió. «La mansión», dijo Sarah, inclinándose hacia adelante. «La de la Moraleja. Me dijo que la compró después de solicitar el divorcio. Está bien, una nueva residencia. Eso es normal en una separación». «No, no lo entiendes». «Michael», insistió Sarah,
Está obsesionado con los activos, con las apariencias. Una vez pasó una semana debatiendo las implicaciones financieras de cambiar su marca de agua embotellada. Que de repente compre una mansión de 20 millones de euros en medio de un divorcio no encaja. Es un planificador, un estafador. Hay algo en esa casa. Era una apuesta arriesgada, una corazonada nacida de la desesperación. Pero era el único hilo que tenía. La señora Petrova parecía escéptica, pero vio la convicción en los ojos de Sara. Se habría comprado con activos matrimoniales, reflexionó la abogada. Lo que significa que tienes derecho a ver los registros de la transacción. Pero obtenerlos en medio de una audiencia de custodia es una jugada a la desesperada, Sara. Por favor, suplicó Sara. Va a quitarme a mi bebé. No tengo nada más. Esa tarde, mientras Robert Harrison llamaba a un psicólogo al estrado, uno que nunca había conocido a Sara, pero estaba feliz de testificar sobre los peligros potenciales de los trastornos del estado de ánimo perinatales. Basándose en los relatos de segunda mano de Michael, la señora Petrova estaba al teléfono presentando una moción de emergencia para producir los registros financieros relacionados con la compra de la propiedad de La Moraleja. Harrison se opuso vehementemente. Su señoría, esto es una expedición de pesca desesperada e irrelevante. Estamos aquí para discutir la idoneidad de la señora Davenport como madre, no para auditar los impecables tratos comerciales de mi cliente. La jueza Thompson parecía intrigada. La solicitud era inusual, pero las objeciones excesivamente agresivas de Harrison parecieron despertar su curiosidad. ¿Cuál es la relevancia, señora Petrova? Mi cliente cree que la naturaleza de esta importante transacción financiera puede arrojar luz sobre el carácter y las motivaciones del señor Davenport, su señoría. Habla de la estabilidad que él afirma ofrecer. Era una justificación débil, pero era todo lo que tenía. El juez lo consideró por un momento, con los dedos entrelazados frente a sus labios. El señor Davenport ha presentado su estabilidad financiera como la piedra angular de su demanda de custodia. Lo permitiré. Quiero los registros completos y sin editar de la venta, incluida la fuente de todos los fondos, sobre mi escritorio a las 9 a.m. de mañana. Una ola de pánico, visible por solo una fracción de segundo, cruzó el rostro de Michael antes de ser reemplazada por su habitual máscara estoica. Pero Sara lo vio, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no se estaba ahogando. Esa noche, Sara no pudo quedarse en la casa. Estaba demasiado llena de fantasmas, demasiado ruidosa con los ecos de las mentiras de Michael. Terminó caminando por un pequeño parque público, el tipo de lugar que ella y Michael nunca habían visitado. Era demasiado ordinario para él. Se sentó en un banco mirando a los niños jugar en un columpio. Sus risas, un sonido de otro mundo. Su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Casi lo ignoró, pero algo la obligó a responder. ¿Es Sarah Miller?, preguntó una voz frágil y ronca. No la habían llamado por su apellido de soltera en años. Soy Sarah Davenport, corrigió automáticamente. Hubo una pausa. Mi nombre es David Chin. Solía trabajar para Arthur Miller, su padre. El corazón de Sara se detuvo. Su padre. Arthur había sido un hombre tranquilo y modesto, un empresario de la vieja escuela que había construido una pequeña pero exitosa empresa de importación y exportación desde cero. Él y Michael habían chocado desde el momento en que se conocieron. Michael veía a Arthur como una reliquia provincial, mientras que Arthur veía a Michael como un charlatán astuto. Tuvieron una pelea hace 2 años, una amarga discusión sobre los consejos de Michael
sobre el negocio de Arthur, y no se habían hablado desde entonces. Sarah, atrapada en el medio y bajo la influencia de Michael, se había puesto trágicamente del lado de su marido. 6 meses atrás, había recibido una carta estéril del abogado de su padre, informándole que había fallecido de un cáncer repentino y agresivo. Michael había fingido simpatía por un día antes de quejarse de que el momento era inconveniente. «Mi padre, él se fue», susurró Sarah. «Lo sé, querida. Fui su contable durante 30 años», dijo el señor Chin suavemente. «Me hizo prometer que te llamaría si alguna vez pensaba que estabas en problemas. Te quería mucho, Sarah. Solo le aterrorizaba a tu marido». Las lágrimas corrían por el rostro de Sarah. «No entiendo. Arthur sabía que estaba enfermo mucho antes de decírselo a nadie», explicó el señor Chin, «y conocía a Michael. Vio al hombre tal como era. Le preocupaba que Michael te dejara sin nada. Así que tomó medidas. Quería darte tu herencia, pero sabía que si te la daba directamente, Michael encontraría la manera de quitártela. Así que ideó un plan muy creativo». Sarah contuvo la respiración, una idea salvaje e imposible comenzando a formarse en su mente. «¿Qué plan?» «Sabía que la debilidad de Michael era su ego», dijo el señor Chin. «Tu padre, él compró esa mansión para ti, Sarah. La pagó en su totalidad. Pero para que llegara a tu posesión, sin que Michael la robara, canalizó el dinero a través de una cuenta en el extranjero y dejó que Michael la descubriera, haciéndole pensar que estaba engañando a algún inversor extranjero. Dejó que Michael pusiera la casa a su propio nombre para alimentar su ego, para hacerlo sentir poderoso. El plan de Arthur era luego exponer todo, transfiriéndote la escritura y revelando a Michael como un fraude. Pero se quedó sin tiempo. Murió antes de que pudiera terminar. El mundo se inclinó sobre su eje. La mansión. Michael no la había comprado. Había sido un peón en el último y desesperado acto de amor de su padre. Su padre, a quien ella había alejado, había estado tratando de salvarla todo el tiempo. «Tengo los registros, Sarah», dijo el señor Chin. «Las transferencias bancarias. Una carta de tu padre explicándolo todo. Se suponía que te las daría cuando fuera el momento adecuado. Creo que el momento es ahora». La mañana siguiente se sintió diferente. El aire en la sala del tribunal seguía cargado de tensión, pero para Sarah estaba impregnado de un nuevo elemento: anticipación. Se sentó junto a la señora Petrova, quien ahora tenía su propio expediente, una gruesa carpeta de Manila, entregada por mensajero por David Chin 1 hora antes. Se sentía más pesado que cualquier documento legal. Se sentía como la salvación. Michael y su abogado, Robert Harrison, estaban acurrucados, susurrando furiosamente. Un asistente legal había entregado los registros financieros ordenados por el tribunal, y estaba claro por sus rostros sombríos que entendían la tormenta que se avecinaba. La arrogancia de Harrison del día anterior había sido reemplazada por una postura defensiva y frágil. La jueza Thompson entró en la sala y los procedimientos comenzaron. «Señor Harrison», dijo, con los ojos fijos en los documentos que tenía delante. «He revisado los registros de la compra de la propiedad de su cliente en el número 114 de la calle Vista Cielo en La Moraleja, y los encuentro altamente irregulares». Levantó una sola hoja de papel. «Parece que el precio total de compra de 20 millones de euros se pagó mediante una única transferencia bancaria. No de una de las muchas cuentas comerciales del señor Davenport, ni de un prestamista hipotecario estándar. Provino de un fideicomiso ciego registrado en las Islas Caimán». Harrison se puso de pie, intentando recuperar el control. «Su señoría,
Las estrategias de inversión de mi cliente son complejas. Utiliza una variedad de instrumentos internacionales para gestionar su cartera. Esto es perfectamente normal para un hombre de su estatura financiera. ¿Qué no es normal, señor Harrison?, replicó la jueza, su voz bajando a un nivel peligroso. Es que ese fideicomiso ciego fuera financiado solo 2 días antes de la compra de la propiedad por otra transferencia única de una cuenta privada perteneciente al señor Arthur Miller. Creo que ese es el difunto padre de la señora Davenport, ¿no es así? La sala del tribunal quedó en silencio. Se podía oír caer un alfiler. Todos los ojos se giraron del juez a Michael. Su rostro, normalmente una máscara de apuesto aplomo, estaba pálido. La sangre se había drenado de él, dejando un brillo pálido y ceroso. Parecía pequeño en su costoso traje, despojado bajo la mirada penetrante de la jueza. Yo no, balbuceó, buscando ayuda en su abogado, pero Harrison parecía igual de aturdido. Fue la señora Petrova quien se levantó. Su anterior actitud apurada había desaparecido, reemplazada por una tranquila y férrea confianza. Su señoría, podemos explicar la transacción. De hecho, creemos que es la clave de todo este caso. Con el permiso del tribunal, me gustaría volver a llamar al señor Davenport al estrado. La jueza Thompson asintió lentamente. Permiso concedido. Señor Davenport, por favor, vuelva a tomar asiento. Michael caminó hacia el estrado de los testigos, como un hombre que camina hacia el cadalso. Su paso confiado había desaparecido, reemplazado por un arrastre. La señora Petrova se acercó a él, su actitud tranquila y metódica. Señor Davenport, ayer usted testificó que es un hombre hecho a sí mismo, que construyó su imperio inmobiliario desde cero a través de trabajo duro e inversiones astutas. ¿Es eso correcto? Sí, dijo. Su voz apenas un susurro. Y usted se presentó como un hombre de inmensa riqueza personal, totalmente capaz de proporcionar un hogar estable y lujoso para su hijo, un hogar que adquirió recientemente, ¿correcto? Sí. ¿Es la mansión en el número 114 de la calle Vista Cielo ese hogar? Sí. ¿Y la compró con su propio dinero? Michael dudó. Miró al juez, luego a su abogado. La trampa había sido activada y estaba atrapado en sus dientes. Mis finanzas son complejas. Esa no es la pregunta que hice, insistió la señora Petrova. ¿Usted, Michael Davenport, pagó esa casa con dinero que ganó? Silencio. Permítame reformular, continuó, su voz aguda. ¿Mintió a este tribunal ayer? ¿Mintió sobre su riqueza? ¿Mintió sobre la fuente de los fondos para su hogar? Robert Harrison se puso de pie. Objeción. Mi cliente está siendo acosado. Se anula, espetó la jueza Thompson, sus ojos perforando a Michael. Responda a la pregunta, señor Davenport. Michael tragó saliva con dificultad. Mi suegro, Arthur, quería ayudarnos. Un regalo. ¿Un regalo? La voz de la señora Petrova goteaba incredulidad. Eso no es lo que sugiere la evidencia. ¿No es cierto, señor Davenport, que despreciaba a Arthur Miller, que públicamente llamó a su sentido comercial arcaico y en privado instó a su esposa a cortar los lazos con él? Tuvimos nuestras diferencias. No es cierto que ella lo despidió, que usted le dijo a Sara que su padre estaba tratando de controlarlos a ambos con su dinero, y que la única forma de ser una familia fuerte e independiente era distanciarse de él. Él no respondió. Simplemente se quedó mirando sus manos. Yoa, ¿no es cierto que usted manipuló el amor de un hombre moribundo por su hija? Que orquestó una situación en la que Arthur Miller pagaría por una casa destinada a Sara, y que la escritura se puso únicamente a su nombre para satisfacer su propio ego? Ella dejó que la pregunta flotara en el aire,
una acusación devastadora. Usted no solo le mintió a su esposa, señor Davenport. No solo le mintió a su padre. Se puso en este tribunal bajo juramento y construyó una fantasía elaborada para defraudar a este tribunal y robarle un hijo a su madre. Afirmó que quería proporcionar un hogar estable, pero la base misma de ese hogar está construida sobre una montaña de mentiras y engaños. Se volvió para mirar al juez. Su señoría, la afirmación del señor Davenport de ser un padre apto se basa en su estabilidad, su honestidad y sus recursos. Ahora vemos que su estabilidad es una fachada. Su honestidad es inexistente y su activo más significativo fue adquirido mediante la manipulación grosera de su propia familia. Todo su caso es un fraude. La máscara no solo estaba destrozada, era polvo. El hombre en el estrado de los testigos no era un titán de la industria. Era un estafador, un manipulador, un ladrón. Y todos en la sala ahora podían verlo tal como era. La revelación sobre la financiación de la mansión había sacado el aire de la sala, dejando un vacío de silencio atónito. Michael Davenport, quien solo 24 horas antes había sido el retrato de la sinceridad afligida, ahora parecía un animal acorralado. Su abogado, Robert Harrison, estaba pálido, su propio caso cuidadosamente construido, desmoronándose a su alrededor. Pero la señora Petrova no había terminado. Los registros financieros eran la mecha. Estaba a punto de encender la dinamita. Su señoría, dijo, su voz resonando con una autoridad recién descubierta. El engaño es más profundo que esta sola transacción. Esto no fue un lapsus puntual en el juicio. Es indicativo de un patrón profundo e inquietante de manipulación y control coercitivo que el señor Davenport ha ejercido sobre mi cliente durante años. Se volvió hacia Michael, quien se estremeció como si hubiera sido golpeado. Sir Davenport, usted testificó que estaba preocupado por el estado emocional de su esposa, que ella era paranoica y lo acusaba de cosas terribles. Hablemos de algunas de esas cosas. ¿Convenció usted o no a Sarah de que dejara su trabajo como curadora de arte, un trabajo que amaba, comprando la galería para la que trabajaba y luego liquidando sus activos? La mandíbula de Michael se tensó. Fue una decisión de negocios. La galería estaba fracasando. Una galería fracasada que acababa de descubrir a dos artistas cuyas obras ahora se venden por 6 cifras, replicó la señora Petrova. Según mi propia investigación, usted la cerró porque no quería que ella tuviera una carrera. ¿No es cierto? Usted quería que dependiera de usted. ¡Eso es ridículo! ¿Lo es? ¿Alienó usted o no sistemáticamente a sus amigos, llamándolos inferiores y negándose a socializar con ellos hasta que simplemente dejaron de llamarla? Quería lo mejor para ella. Usted quería aislarla, afirmó la señora Petrova con rotundidad. Y cuando ella se quedó embarazada, usted no vio un hijo, sino otro activo para controlar. Usted presentó una narrativa de una esposa mentalmente inestable a este tribunal. Pero, ¿qué persona cuerda no estaría angustiada, no estaría emocional? No se sentiría atrapada cuando su cónyuge ha pasado años desmantelando sistemáticamente su vida, su identidad y su sistema de apoyo. Dejó que sus palabras calaran hondo. Luego regresó a su mesa y recogió la carpeta de manila que David Chin había proporcionado. Su señoría, tenemos una última prueba, una carta. Fue escrita por Arthur Miller 3 meses antes de su muerte y dejada al cuidado de su contable para ser entregada a su hija en caso de su fallecimiento. Con el permiso del tribunal, me gustaría leerla para que conste en acta. La jueza Thompson, su rostro una máscara atronadora de furia judicial, asintió. Proceda.
Las manos de Sara temblaban mientras la señora Petrova abría la carpeta. Este era el último mensaje de su padre para ella, una voz de más allá de la tumba, y estaba a punto de ser escuchado en el único lugar donde las mentiras de Michael ya no podían esconderse. La señora Petrova comenzó a leer, su voz clara y firme. Mi queridísima Sara, si estás leyendo esto, significa que me he ido, y lamento mucho haberte tenido que dejar. Lamento aún más la distancia entre nosotros en estos últimos 2 años. Por favor, que sepas que no pasó un día en que no pensara en ti, en que no extrañara tu risa. Escribo esto porque no puedo descansar en paz sin decirte la verdad. Sé que amas a tu marido, pero el hombre con el que te casaste no es el hombre que aparenta ser. Lo vi desde el principio. Vi la forma en que te miraba, no con amor, sino con un sentido de propiedad. Vi su codicia, su ambición, que no dejaba lugar a la conciencia. Cuando intenté advertirte, él retorció mi preocupación en un ataque y hábilmente te puso en mi contra. Es el mayor arrepentimiento de mi vida haber permitido que eso sucediera. Cuando me enteré de que estaba enfermo, mi único pensamiento fue para ti y tu seguridad. Sabía que Michael te dejaría sin nada y te desecharía cuando ya no le sirvieras. Darte dinero directamente era imposible. Él lo habría tomado. Así que ideé un plan que jugaba con su mayor debilidad, su ego. Sabía que no podría resistir la idea de adquirir una magnífica propiedad y reclamarla como su propio triunfo. La casa, Sara, la mansión en La Moraleja, ese es mi último regalo para ti. Es tu herencia. La compré para ti, para mi nieto. Puse una trampa para un ladrón, dejándole pensar que era astuto, con la intención de desenmascararlo y asegurar tu futuro. Mi enfermedad progresó más rápido de lo que anticipé, y se me ha acabado el tiempo para verlo por mí mismo. Pero la prueba está con mi amigo de confianza, David Chin. El dinero es rastreable. La casa es tuya. No dejes que te quite nada más. Te ha quitado tu carrera, tus amigos, y por un tiempo te quitó de mi lado. No dejes que te quite a tu hijo. Eres más fuerte de lo que crees. Tienes mi corazón, mi coraje y todo mi amor. Para siempre, papá. Cuando la señora Petrova terminó, no había un ojo seco entre el personal del tribunal. Sara lloraba abiertamente, lágrimas de dolor y gratitud, de tristeza por el tiempo perdido e inmenso amor por el padre que había luchado por ella incluso desde su lecho de muerte. La carta era más que una prueba, era un testamento. Aniquiló completamente la narrativa de Michael. No solo había mentido sobre una transacción financiera, había cometido un profundo acto de bancarrota moral. Había explotado el amor de una hija, el miedo de un padre y el último deseo de un moribundo. La jueza Thompson se quitó las gafas y se frotó los ojos, un gesto largo y cansado. Cuando miró a Michael, su expresión era de absoluto desprecio. «Señor Davenport», dijo, su voz peligrosamente tranquila. «En 20 años en este estrado he visto muchos conflictos. He visto ira y amargura, pero rara vez he sido testigo de una campaña tan calculada, cruel y engañosa de abuso emocional y financiero. Usted no vino a este tribunal buscando protección para un niño. Vino aquí para asestar el golpe final en su destrucción sistemática de su esposa. Buscó dejarla sin dinero, sin amigos y sin hijos. Buscó usar este tribunal como su arma». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras llenara la sala. Y lo hizo todo cometiendo perjurio, repetidamente. Miró al alguacil del tribunal. «El testigo está excusado. No debe salir del juzgado. La oficina del fiscal querrá hablar con él».
El golpe del mazo sonó como un trueno, señalando el final de la tormenta y la ruina total de Michael Davenport. El silencio que siguió a la lectura de la carta de Arthur Miller era una entidad viviente. Era más pesado que la madera pulida del estrado del juez, más profundo que los libros de leyes que revestían las paredes. Era un silencio denso de juicio, un vacío donde el mundo meticulosamente construido de Michael Davenport acababa de ser atomizado. Su abogado, Robert Harrison, se quedó paralizado, con la boca ligeramente abierta. La inútil objeción que estaba a punto de pronunciar murió en sus labios. Miró a su cliente no con simpatía, sino con el horror creciente de un hombre que se da cuenta de que ha atado su reputación a una piedra que se hunde de puro fraude. El propio Michael parecía haberse encogido. El costoso corte de su traje no podía ocultar cómo sus hombros se encorvaban, cómo su cuerpo parecía hundirse sobre sí mismo. Su rostro, una vez una máscara segura de encanto, era ahora un lienzo pálido y ceroso de incredulidad y terror. Miró a Sarah, pero no pareció verla. Miraba un fantasma, el fantasma de un futuro que había robado, ahora de vuelta para reclamar lo suyo. La jueza Elizabeth Thompson colocó la carta del padre de Sarah suavemente sobre el estrado, como si fuera un texto sagrado. Dio un sorbo lento y deliberado de agua, sus ojos nunca abandonando a Michael. Cuando finalmente habló, su voz no se elevó con ira. Era algo mucho más aterrador, una calma ártica controlada que prometía un ajuste de cuentas preciso y devastador. «Señor Davenport», comenzó, cada palabra una pieza de hielo perfectamente tallada. «En mis 20 años en este estrado, he visto una gran cantidad de conflictos humanos. He presidido divorcios amargos, disputas comerciales agrias y desgarradoras batallas por la custodia. He visto ira, he visto dolor y he visto mezquindad. Pero rara vez, si acaso, he sido testigo de una campaña tan calculada, cruel y completamente engañosa de abuso emocional y financiero. Esto no fue una disputa legal. Esto fue un intento de asesinato del alma de una persona». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en el silencio atónito de la sala. «Usted no vino a este tribunal buscando protección para un niño, un motivo que este tribunal toma con la máxima seriedad. Usted vino aquí para asestar el golpe final y aplastante en su destrucción sistemática de su esposa, habiéndola aislado, habiéndola despojado de su carrera y su confianza. Usted buscó usar la autoridad de esta institución para dejarla sin dinero, sin amigos y, lo más cruel, sin hijos. Usted buscó empuñar este tribunal como su arma personal». La jueza se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrándose en rendijas de pura furia judicial. «Y lo hizo todo cometiendo perjurio. No se limitó a tergiversar un hecho. No se equivocó al hablar. Usted construyó una narrativa elaborada y fantástica bajo juramento. Mintió sobre el estado mental de su esposa. Mintió sobre su propio carácter. Mintió sobre sus finanzas. Mintió sobre el mismo hogar que reclamaba como un símbolo de su estabilidad. Todo su testimonio, de principio a fin, fue una obra de ficción maliciosa». Dirigió su mirada al alguacil del tribunal, un hombre grande y estoico que había presenciado todo el drama. «El testigo está excusado del estrado. Sin embargo, queda bajo la custodia de este tribunal. No debe salir del juzgado. Instruyo a mi secretario para que se ponga en contacto con la oficina del fiscal de distrito de inmediato. Querrán tener una conversación larga y detallada con el señor Davenport sobre perjurio y sospecho que también sobre varios cargos de fraude financiero.
Un suave jadeo recorrió la galería. Robert Harrison se lanzó hacia adelante. Su señoría, mi cliente. ¿Está su cliente preparado para ser acusado también de desacato, señor Harrison?, espetó la jueza Thompson, su voz finalmente chasqueando como un látigo. Haría bien en dejar de hablar y empezar a considerar cómo lo defenderá de los cargos criminales. Ahora siéntese. Harrison, por primera vez en su vida profesional, hizo exactamente lo que se le dijo, hundiéndose en su silla como si sus huesos se hubieran disuelto. La jueza luego volvió su atención a los asuntos civiles en cuestión, su tono cambiando de la condena a la resolución. En cuanto a la petición de custodia, se desestima con extrema prevención. Señor Davenport, no se le permitirá volver a presentar este asunto ante este o cualquier otro tribunal. La custodia legal y física total del niño nonato se otorga a la señora Sarah Davenport. Levantó una mano mientras la cabeza de Michael se levantaba de golpe. Se le concederán visitas supervisadas a su debido tiempo. Sin embargo, estas visitas están supeditadas a la finalización certificada de, como mínimo, un programa de 52 semanas sobre abuso doméstico, control coercitivo y trastorno de personalidad narcisista. Un terapeuta designado por el tribunal determinará su progreso. Hasta que estén satisfechos de que comprende el daño que ha causado, no verá a su hijo. A continuación, las finanzas. Dadas las circunstancias extraordinarias de fraude y abuso, el tribunal no se adherirá a una simple división, 50-50 de los bienes matrimoniales. La doctrina de la distribución equitativa existe precisamente para casos como este. La propiedad en el número 114 de la calle Vista Cielo, habiendo sido comprada en su totalidad con fondos pertenecientes al patrimonio de Arthur Miller, se declara por la presente propiedad única y separada de Sarah Davenport. El título se transferirá a su nombre en un plazo de 48 horas. No había terminado. Además, en reconocimiento del hecho de que el éxito comercial del señor Davenport se logró durante el matrimonio y se basó en una vida familiar estable, que luego utilizó como arma contra su esposa, un setén de todos los bienes matrimoniales restantes, incluyendo propiedades comerciales, acciones y cuentas líquidas, se otorgarán a la señora Davenport. Finalmente, el señor Davenport será responsable de todos los honorarios legales de la señora Davenport y estará sujeto a una orden de manutención infantil proporcional a sus ganancias históricas, asegurando que su hijo no carecerá de nada. Miró directamente a Sarah, y por primera vez su expresión se suavizó con algo que parecía empatía. Señora Davenport, ha soportado una prueba que nadie debería enfrentar. Ahora es libre. Con un último y fuerte golpe de mazo que resonó como un disparo, todo había terminado. El alguacil se acercó a un atónito Michael Davenport, colocando una mano firme en su brazo para escoltarlo. No por las puertas principales hacia su limusina que lo esperaba, sino a una sala lateral, donde comenzaría su nueva vida de pesadillas legales. Por un largo momento, Sarah no pudo moverse. La liberación fue tan repentina, tan absoluta, que se sintió como un impacto físico. El peso aplastante que había estado presionando su pecho durante años, el miedo, la ansiedad, la sofocante sensación de estar atrapada, se desvaneció. En su lugar, una ola de alivio tan profunda que la mareó, la invadió. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación. La señora Petrova, la atareada defensora pública que se había convertido en su campeona, le puso un brazo firme alrededor. «Lo lograste, Sarah», susurró.
su propia voz cargada de emoción. Tú y tu padre lo lograron. Esa tarde, Sarah hizo que un chofer la llevara a la mansión. Su mansión. Se paró frente a las enormes e imponentes puertas de entrada. Las mismas puertas que una vez se habían sentido como la entrada a una prisión bellamente decorada. Su mano tembló mientras metía la mano en su bolso y sacaba la llave que Michael había dejado. Se deslizó en la cerradura con un clic satisfactorio. Empujando la puerta, entró en el vestíbulo cavernoso y bañado por el sol. El aire estaba inmóvil y fresco, con un ligero olor a mármol y pintura fresca. Pero se sentía diferente. El silencio opresivo había desaparecido, reemplazado por una quietud que se sentía como paz. Sus pasos resonaron en el suelo, no como los pasos tentativos de una intrusa, sino como el paso confiado de la señora de la casa. Recorrió de una habitación a otra, tocando las superficies frescas y lisas, mirando por las vastas ventanas, no a una jaula dorada, sino a un reino. El último regalo de su padre, su santuario, su hogar. Su primera llamada telefónica fue a David Chin, quien respondió al primer timbrazo. «¿Perdió?», dijo Sarah, con la voz quebrada por la emoción. «Ganamos, señor Chin. Todo lo que dijo. Todo era verdad. La jueza me dio la casa». Pudo escuchar la sonrisa del anciano a través del teléfono. «Arthur estaría muy orgulloso, querida», dijo calurosamente. «Nunca se rindió contigo. Simplemente te construyó un bote salvavidas y confió en que serías lo suficientemente fuerte como para subirte cuando llegara el momento». Su siguiente llamada fue más difícil. Se desplazó por sus contactos hasta un nombre que no había marcado en más de un año. Chloe, su mejor amiga desde la universidad, la que Michael había llamado chabacana y mala influencia, hasta que sus cafés semanales se habían desvanecido en mensajes de texto incómodos y luego en nada en absoluto. Respirando hondo, Sarah presionó el botón de llamada. Chloe respondió, su voz cautelosa. «Sarah, Chloe, soy yo», comenzó Sarah, las lágrimas brotando de nuevo. «Sé que ha pasado mucho tiempo y yo no tengo excusa, pero necesito decirte que lo siento mucho. Lo dejé que te alejara. Fui una amiga terrible». Hubo una pausa y luego la voz de Chloe, suave con comprensión. «Oh, cariño, no fuiste una amiga terrible. Estuviste en una situación imposible. Yo soy la que lo siente. Debería haber luchado más por ti. Debería haber visto lo que estaba haciendo». Esa simple absolución abrió algo en Sarah. Las dos mujeres hablaron durante más de una hora, salvando la brecha de un año perdido con recuerdos compartidos y afecto renovado. Una pieza vital de su antiguo yo, el yo antes de Michael, acababa de ser restaurada. En las semanas siguientes, Sarah comenzó el trabajo de recuperar su vida. Uno de sus primeros proyectos fue la habitación del bebé. Michael había encargado a un famoso diseñador que la creara, lo que resultó en una habitación que era una obra maestra fría y monocromática del modernismo. Todo eran tonos de gris, con ángulos agudos, detalles metálicos y un único móvil abstracto que parecía más un arma que un juguete para niños. Era una habitación diseñada para una revista, no para un bebé. Armada con rodillos, pinceles y un feroz sentido de propósito, Sarah comenzó a borrarlo. Pintó sobre el gris de diseñador con un amarillo cálido y cremoso que se sentía como la luz del sol. Desmanteló la cuna severa y minimalista y durante 2 días de trabajo frustrante pero satisfactorio, ensambló una cuna simple y resistente
hecha de madera clara. Reemplazó el móvil abstracto por uno de suaves animales de fieltro que encontró en Etsy. Llenó los estantes no con objetos seleccionados, sino con libros infantiles clásicos. En la pared, colgó una lámina enmarcada de un artista desconocido que había descubierto años atrás, una pieza caprichosa y colorida que su padre le había comprado en su 25 cumpleaños. La habitación se transformó. Ya no era un monumento al gusto de Michael, sino una cuna de calidez y amor. 2 meses después, nació Lily Faith Davenport. Al sostener a su pequeña y perfecta hija en sus brazos por primera vez, Sarah sintió un amor tan feroz y absoluto que eclipsó todo lo demás. La llamó Lily por la abuela que nunca conocería, y Faith, fe, por lo único que había llevado a Sarah a través de la oscuridad. Una semana después de regresar del hospital, Sarah se sentó en la mecedora de la habitación amarilla, meciendo suavemente a su hija dormida. El sol de la tarde se filtraba por la ventana, proyectando un resplandor dorado por toda la habitación. Miró más allá del jardín, más allá de la piscina infinita, hacia la vista panorámica de la Sierra de Madrid que se extendía hasta el horizonte. Era la misma vista desde su antigua jaula, pero ella y el mundo habían cambiado. La vista ya no era un límite, era una promesa, era el comienzo de todo. La historia de Sarah es un poderoso recordatorio de que la verdad siempre sale a la luz, incluso cuando está enterrada bajo una montaña de riqueza y mentiras. Nos muestra que la verdadera fuerza no reside en el poder o el control, sino en la resiliencia del espíritu humano y el poder perdurable del amor. Michael Davenport pensó que podría manipular el sistema y escribir su propia realidad, pero subestimó lo único que nunca podría comprar: el amor protector e inquebrantable de un padre por su hija. Él construyó su caso sobre mentiras, pero el futuro de Sarah se erigió sobre una base de verdad, asegurada por un hombre que regresó de la tumba para salvarla. Si esta historia de justicia y resiliencia te ha conmovido, pulsa el botón de me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia donde la verdad triunfa sobre el engaño. ¿Qué parte del viaje de Sarah te conmovió más? Déjanos tu opinión en los comentarios.